Ahora vamos a hablar de documentación y registros en enfermería. Los registros de la enfermería forman parte del trabajo que desarrolla la enfermera en la labor asistencial, de atención y en los cuidados. Los profesionales de enfermería debemos ser conscientes de la importancia y la relevancia, como así también conocer la adecuada forma de completar los mismos. ¿Cuáles son las repercusiones que pueden tener estos tanto a nivel profesional como fomentando el desarrollo de la profesión, como a nivel legal y conociendo cuáles son las leyes que nos enmarcan y las responsabilidades que debemos asumir en nuestro trabajo diario? Los registros de enfermería constituyen una parte fundamental de la asistencia sanitaria, estando integrados en la historia clínica del paciente, que conlleva unas repercusiones y responsabilidades de índole profesional y legal que precisa llevarlos a la práctica con el necesario rigor científico que garantice la calidad de los mismos. Hacer el registro de los cuidados de la enfermería proporciona diariamente a los pacientes es una tarea esencial, tanto para dar una adecuada calidad sanitaria como para el desarrollo de la profesión. Es por esto que los profesionales debemos conocer no solo el adecuado cumplimiento de los registros, sino también la legislación vigente, como mencioné anteriormente, que es la que nos enmarca, afecta tanto a los usuarios como a los profesionales de la salud. El proceso de atención de enfermería es el método científico que aplicamos en nuestra práctica asistencial y permite prestar cuidados de forma racional, sistemática, individualizada y cubriendo las necesidades tanto del paciente como de la familia y la comunidad, como lo vimos en las presentaciones anteriores de hospitalización y admisión. En este proceso se dispone de 5 etapas: la valoración, los diagnósticos en función de esa valoración, la planificación de nuestros cuidados, la ejecución de los mismos y la evaluación de los resultados obtenidos. Cada una de estas etapas debe de disponer de su correspondiente registro, constituyendo así un sistema de comunicación entre los profesionales del equipo sanitario, favoreciendo la calidad de los cuidados para poder compararlo con determinadas normas de calidad, y permite también un sistema de evaluación para la gestión de nuestros servicios de enfermería, a través de la investigación, la formación en pre y posgrado y una prueba de carácter legal, que es, dentro de todo, la herramienta fundamental por la cual concibimos nosotros estos registros de enfermería. Los registros de enfermería, entonces, son un testimonio documental sobre los actos y conductas profesionales, donde queda reunida toda la información sobre la actividad enfermera referente al paciente, el tratamiento y la evolución del mismo. Son fundamentales para el desarrollo de la enfermería y para la calidad de la información. ¿Qué es lo que queremos decir o a qué nos referimos con estas partes fundamentales? El desarrollo de la enfermería, ya que la enfermería como disciplina se desarrolla en base a la existencia de documentos a través de los cuales dejamos constancia de todas las actividades que llevamos a cabo en el proceso de cuidados. Estos documentos van a posibilitar el intercambio de información, la mejora en la calidad de la atención, permite diferenciar la actuación propia de la actuación del resto del equipo interdisciplinario y manifiesta así el rol autónomo de enfermería. Facilita la investigación clínica, la docencia en enfermería, ayuda a formular protocolos, procedimientos específicos en el desarrollo de nuestras actividades, como es, por ejemplo, la casuística actual que estamos viviendo en esta etapa epidemiológica, donde podemos establecer a través de los registros de enfermería los procedimientos específicos que vamos a desarrollar como profesionales enfermeros ante un inminente caso de un COVID-19, la actuación o la activación de los protocolos referentes y todo lo necesario para cada área de trabajo. También conforman una base importante para la gestión de recursos sanitarios, tanto materiales como personales, adecuándolos a las necesidades generadas en cada momento,
emitiendo, por un lado, el análisis del rendimiento, de la efectividad del proceso y por otro lado, un análisis estadístico en función de las actividades desarrolladas y que están plasmadas en estos registros. Tiene una finalidad jurídico-legal, considerándolos una prueba objetiva en la valoración del personal sanitario respecto a su conducta y a los cuidados vertidos hacia el paciente. Por lo tanto, solamente a través del registro de todo aquello que la enfermera realiza podemos transformar el conocimiento común sobre los cuidados en conocimiento científico y contribuir al desarrollo tanto de la disciplina como al propio desarrollo profesional. Cuando hablamos de calidad de la información, decimos que la calidad de la información que registramos influye en la efectividad de nuestra práctica profesional. Es por ello que nuestros registros de enfermería deben enmarcarse dentro de determinados estándares básicos que favorezcan una eficacia en estos cuidados brindados y legitimicen la actuación de de nuestro colectivo profesional. Todas estas normas para mejorar la calidad de información tienen como base principios éticos, profesionales y legislativos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la intimidad, a la confidencialidad, la autonomía y a la información de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las características que van a distinguir un registro de calidad? Un registro de calidad debe ser real, contiene información descriptiva y objetiva que enfermería obtiene a través de las herramientas con las que se vale por el proceso de atención de enfermería, como son la observación, la palpación, la percusión, la ocultación, la percepción a través de los distintos sentidos, ya sea a través del olfato, a través de la vista, a través de el oído. Se debe explicar claramente los datos obtenidos y al registrar información subjetiva hay que anotar las palabras exactas que utiliza el paciente y estas deben estar enmarcadas entre comillas, evitando palabras como parece, aparentemente, al parecer, ya que estas pueden prestarse a mala interpretación de la información que nosotros estamos vertiendo. El registro debe ser exacto. El uso de determinaciones exactas garantiza un registro de calidad, por ejemplo, la cantidad del ingreso o el egreso, es decir, nosotros ponemos que nuestro paciente, por ejemplo, ingiere 200 mililitros de líquido a través de la sonda nasogástrica y no poner directamente nuestro paciente tiene una buena ingesta. O como presenta la diapo, nuestro paciente, registramos en el registro, especificamos la cantidad de diuresis o no una buena diuresis o diuresis positiva como vemos habitualmente en los registros, sino las características exactas de ese ingreso o egreso. El uso de abreviaturas está consensuado dentro de las diversas instituciones para que todos los miembros del equipo de salud utilicen el mismo lenguaje a la hora de registrar y leer una historia clínica. Ante la posibilidad de interpretación equivocada, no se deben utilizar abreviaturas, salvo, como dice anteriormente, las que estén consensuadas dentro de la institución. Debe quedar plasmado en el informe la fecha y los horarios de cuando se realizan los cuidados enfermeros. La escritura debe ser clara y correcta, que demuestre el grado de compromiso y atención por parte del profesional de salud. Errores en esta escritura pueden causar errores en el tratamiento. Es por ello que en esta instancia de aprendizaje no presencial también vamos a remarcar fuertemente la utilización de la terminología científica, la correcta ortografía y utilización de los términos que hacen a nuestro ser profesional, que no están separados o desmembrados de lo que hace a nuestro ser enfermero. Por eso, como dice acá, debe ser una escritura clara y correcta para demostrar el grado de compromiso y atención de nosotros profesionales de la salud. Debe ser completo, la información debe ser concisa, no
estirar la información o generar información inadecuada, destacando cuestiones que no son relevantes, sino que debe ser concisa y apropiada sobre el cuidado brindado al paciente. Deben evitar palabras o frases innecesarias o detalles irrelevantes. También debe registrarse la respuesta del paciente a la actividad aplicada. Debe ser actual, se debe realizar inmediatamente luego de aplicar el cuidado, que esto lleva a un aumento en la exactitud requerida y disminuye la duplicación innecesaria de las tareas. Las actividades deben ser documentadas al momento de producirse, como por ejemplo las constantes vitales, la administración de medicamentos y tratamientos, la preparación para una prueba diagnóstica o la preparación de un paciente para un procedimiento quirúrgico, los cambios de estado en el paciente, el ingreso, el traslado, el alta o las defunciones. Debe ser organizada, la información debe tener un orden lógico y describir en primera instancia la valoración, luego los detalles específicos y se continúa con el tratamiento establecido para culminar con la respuesta a nuestras intervenciones. Siempre teniendo presente para detallar en nuestros registros los pasos que aprendemos desde el proceso de atención de enfermería. El informe de cambio de turno se realiza al finalizar cada turno de guardia, se transmite en forma oral y muchas veces también se reproduce en forma escrita la información sobre los pacientes asignados al personal de enfermería que continúa en el turno siguiente, teniendo como propósito darle una continuidad a los cuidados vertidos sobre nuestro sujeto de atención. El informe oral permite que entre los miembros del equipo de salud se realicen las preguntas pertinentes y se aclaren dudas. El informe se debe llevar a cabo en una forma eficaz, concisa, rápida, sin, como hablábamos anteriormente de los registros, lo mismo en el informe verbal, sin entrar en detalles que no hagan al cuidado propio del paciente y además que tampoco sean relevantes para la continuidad de los cuidados. Se debe ser muy cuidadoso con el uso de terminología frente a los pacientes o los familiares al momento de realizar un pase de guardia, como así también qué tipo de información se transmitirá en ese momento, porque el paciente o el familiar puede escuchar y malinterpretar lo que se comunica entre los profesionales. La historia clínica es el conjunto de documentos que contiene datos, valoraciones e informes de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso de hospitalización. La naturaleza de los datos que puede contener va a estar asegurada por la confidencialidad de su contenido y por tanto la intimidad de la persona a la que hace la referencia a la información, siendo obligatorio registrar todos los datos del curso clínico y las respuestas obtenidas en función de esos tratamientos vertidos al paciente desde su ingreso hasta el alta. También constituye un documento legal ante un tribunal de su justicia y su contenido está enmarcado dentro de las leyes que rigen para cada país. ¿Cuál es el objetivo general de los registros de enfermería? El objetivo general va a ser conocer la importancia profesional y legal de estos registros. Los objetivos específicos van a ser describir la nomenclatura correcta en los registros, demostrar que los registros de enfermería también son un instrumento para el desarrollo de la profesión, como lo venimos expresando desde la primera diapositiva, exponer las repercusiones médicos legales implícitas en los mismos. El registro de enfermería debe ser personal, lo debe realizar todo el personal de enfermería que participe de manera activa en el cuidado del paciente de forma personal. No podemos hacer una exposición en conjunto. En muchos lugares se utiliza que
jefe de servicio o el enfermero a cargo del servicio escriba o realice los registros de enfermería en función de lo informado por los enfermeros asignados a cada paciente. Esto no es lo correcto. Los registros deben ser personales del personal de enfermería que esté asignado a cada paciente. ¿Cuáles son algunas normas o reglas básicas que debemos tener en cuenta para elaborar nuestro registro de enfermería? La objetividad debe estar escrito en forma objetiva, sin prejuicios, juicios de valor u opiniones personales. Podemos decir que, por ejemplo, nuestro paciente ingresa con aspecto sucio, seguramente porque al ser un paciente indigente no realizaba las medidas de higiene correspondientes. Eso no debe constar en nuestro registro de enfermería y no es un registro objetivo. No se debe utilizar lenguaje que sugiere una actitud negativa hacia el paciente, comentarios despectivos, acusaciones, discusiones o insultos. Por ejemplo, el adecuado informe sería: el paciente refiere como consumir 2 litros de vino al día, no un paciente alcohólico, porque eso no podemos nosotros evaluar o determinar sobre nuestros pacientes. Se debe escribir en forma objetiva el comportamiento del paciente sin etiquetarlo de forma subjetiva. Por ejemplo, durante toda la mañana permanece en la cama, se muestra poco comunicativo y dice que no tiene ganas de hablar ni ver a nadie. Anotar la información subjetiva que aporta el paciente o sus familiares, entre comillas, como está enmarcado en el renglón anterior, donde expresamos lo que el paciente refiere, que es no tener ganas de hablar ni de ver a nadie. Registrar solo la información subjetiva de enfermería cuando ésta esté apoyada por hechos documentados y cuando sea relevante en función de los cuidados o de la evolución de nuestros pacientes. Debe tener precisión y exactitud, es decir, deben ser precisos, completos y fidedignos. Los hechos deben anotarse en forma clara y concisa, expresar sus observaciones en términos cuantificables, deben poder contarse, no de calidad o de cualidad, mejor dicho, como lo vimos anteriormente, cuando nosotros establecemos o describimos algún procedimiento o alguna constante, no poner bueno, malo, positivo, negativo, sino cuantificando lo que estamos describiendo. Los hallazgos se deben describir de manera meticulosa: tipo, forma, tamaño, aspecto. Es decir, se realiza una palpación abdominal donde constatamos una masa homogénea de bordes duros, eso bien conciso, cuál es el tipo, cuál es la forma, cuál es el tamaño, el aspecto al que nosotros valoramos y observamos o evaluamos de acuerdo a nuestro criterio profesional. Como por ejemplo, el ejemplo que también brinda ahí: a las 12 horas presenta apósito manchado de manera uniforme de unos 5 centímetros de diámetro y aspecto hemático. No colocar solamente apósito manchado, sino hacer una descripción meticulosa del hallazgo que tenemos. Se debe hacer constar fecha y hora, horario recomendado de 0 a 24, una firma legible de la enfermera responsable, anotar todo lo que se informa. Los registros incompletos podrían indicar unos cuidados de enfermería deficientes, lo que no está escrito, no está hecho. Nosotros hacemos un registro de toda nuestra guardia de enfermería y ustedes imagínense, después en otras presentaciones vamos a hacer una muestra de los registros de enfermería para que ustedes vean cómo se expresa el profesional enfermero y muchas veces describe
sobre todo en las guardias nocturnas, donde no hay demasiada intervención sobre el paciente, ya que se debe favorecer el descanso. El registro de enfermería no debe figurar como paciente que pasa bien durante la noche, descansa acompañada del familiar. Quiere decir que en ningún momento fue asistido por el profesional enfermero y que usted, profesional enfermero que realice ese registro, durante 8 horas no estuvo haciendo nada. Anotar, por ejemplo, como dice ahí, a las 15 horas sonda vesical permeable con diuresis colúrica de 80 mililitros. Toda la valoración que nosotros realizamos de forma clara, concisa, concreta y lo más descriptiva posible. Debe ser legible y claro, puesto que las anotaciones serán inútiles si el resto de los profesionales no pueden comprenderlas o deben tener que descifrarlas. Si no se posee una buena caligrafía, se recomienda utilizar letra de imprenta. Las anotaciones deben ser correctas de manera ortográfica y gramaticalmente, por eso les vuelvo a repetir, durante esta instancia virtual, en la entrega de sus trabajos prácticos, vamos a recalcar mucho la utilización de formas correctas del uso de la gramática y la correcta ortografía, además de la utilización de terminología científica. Ya dejamos de ser el vecino de al lado o doña Rosa, sino que nos estamos preparando para ser profesionales de la salud y debemos, por tanto, actuar como tales. No utilizar líquidos correctores ni realizar tachones o enmiendas, corregir los errores tachando solamente con una línea para que sean legibles, anotar al lado error con firma de la enfermera responsable. Debemos utilizar abreviaturas de uso común y evitar aquellas que puedan entenderse con más de un significado. Cuando existan dudas, debemos escribir el término completo. Por ejemplo, IR lo podemos interpretar como insuficiencia renal o insuficiencia respiratoria. Entonces, este término no debe ser utilizado dentro de nuestros registros o de nuestros informes. Obviamente, todos los registros deben ir acompañados de firma y sello profesional o aclaración legible de quien realiza el cuidado de enfermería. No se deben dejar espacios en blanco ni escribir entre líneas. Una vez que nosotros finalizamos nuestro registro, si queda demasiado espacio en blanco en el espacio donde tenemos adecuado para realizar esta tarea, lo que debemos hacer es trazar una línea inhabilitando el espacio en blanco que quede posterior a la finalización de nuestro informe. Debe tener simultaneidad, como decíamos anteriormente, deben realizarse en forma simultánea la asistencia y no dejarlos para el final de turno. Esto va a evitar errores u omisiones, consigue un registro exacto del estado del paciente. Nunca debemos registrar los procedimientos antes de realizarlo, puesto que estas anotaciones pueden ser inexactas e incompletas. Por ejemplo, realizar el registro de nuestro paciente descansa bien durante toda la noche y a las 6 de la mañana, antes de pasar nuestro turno, el paciente presenta una parada cardiorrespiratoria. El registro ya no es un registro real. En las hojas de enfermería debemos anotar toda la información acerca de los medicamentos y los procedimientos realizados para cada uno de nuestros pacientes, consignando el horario correspondiente y la firma de la enfermera responsable. Si las prescripciones médicas no están claras, mucha de la caligrafía médica es ilegible, debemos pedirle al profesional médico que aclare y lea la prescripción. Que lo que no entendemos podemos malinterpretar para desarrollar nuestro tratamiento. No debemos tomar órdenes verbales o telefónicas. En caso de ser necesario, repetir la orden confirmándola así y pedir el nombre y apellido del médico que lo prescribe y dejarlo sentado. Por ejemplo, a las 16 horas el doctor Mata escribe telefónicamente 1 gramo de paracetamol vía oral.
Si otra enfermera administra medicación o realiza algún procedimiento sobre el paciente que nosotros tenemos asignado, también deberá consignar su nombre y hora a la que realizó el procedimiento o la administración de la medicación. No debemos anotar adjetivos que califiquen conductas o comportamientos del paciente. Deben especificar que se refieren a dicha conducta o comportamiento no descalificando al paciente. Por ejemplo, el paciente se muestra agresivo verbalmente con el personal de enfermería en lugar de poner paciente agresivo. No hacer referencia a la escasez de personal ni a conflictos entre compañeros. No intentar explicar que se ha producido un error o utilizar expresiones como accidentalmente, de alguna forma, eventualmente. No mencionar que se ha redactado un informe de incidencias, ya que esto es un informe administrativo confidencial y hay que redactar los hechos tal y cual y como ocurren en los informes de incidencias, que son otros informes que se realizan aparte. Por ejemplo, el informe de la caída de un paciente o el informe de alguna mala praxis o de alguna negligencia que se haya cometido durante el transcurso del desarrollo de la tarea. No se debe referir al nombre u otros datos personales de los compañeros de habitación en el registro de otro paciente. Esto atenta contra la confidencialidad, a su vez contra la intimidad y la autonomía de nuestros pacientes. No anotar que se ha informado a compañeros o superiores de determinados hechos, si esta información se ha producido de forma informal o en determinados lugares o situaciones no apropiadas. Debemos tener en cuenta que la realización correcta de los registros puede ser nuestra mejor defensa ante un problema legal. Y como repetimos siempre, grábenselo a fuego, lo que no está escrito no está hecho. Podemos haber desarrollado nuestras mejores 8 horas de guardia, pero si en el registro de enfermería no vertimos todo ese cuidado brindado, es como que no hubiésemos estado. Basado en las legislaciones, define la responsabilidad como la obligación que la persona tiene de responder por las actividades que realiza en función de su actividad profesional y su experiencia. La responsabilidad está relacionada con la eficacia y la eficiencia en su quehacer profesional. El registro de los cuidados que se proporciona puede reflejar la eficacia o proteger la responsabilidad legal cuando ocurre un incidente fuera de lo normal. El aumento de la autonomía y la toma de decisiones independientes significa asumir responsabilidades sobre nuestras acciones, permitiéndonos respetar siempre las áreas de competencia del resto de los miembros del equipo de salud, favorecer la colaboración entre los mismos, asegurar un servicio de mejor calidad, pero también incrementa el riesgo de responsabilidad a la que estamos expuestos. Por otro lado, también podemos delegar tareas en otros miembros del equipo que estén profesionalmente cualificados para ello, pero debemos saber que se delegan tareas, no responsabilidades.